hablamos y aclaramos de lo que representa y significa el punto oscuro que genera el eclipse, el vacío que genera el que la luna tape el sol en un grado específico del zodiaco. Y cómo el primer planeta que llega allí es un restaurador de esa energía. Pueden ver ese programa que hicimos, más o menos una hora, en donde aclaramos cada uno de esos detalles. Hoy nos reunimos de nuevo para hablarlo y entenderlo ya a nivel práctico, signo a signo, casa a casa. Incluso vamos a ver algo de planetas que están ubicados en ese punto oscuro. Pues querido Antonio, qué gusto estar acá de nuevo este lunes contigo. Un placer que me da compartir, querido Antonio. Igualmente, Juan Carlos. Lo estoy pasando muy bien con esto del eclipse. Bueno, bien entre comillas. El astrólogo se está divirtiendo, pero la persona lo está sufriendo. Y bueno, ahí vamos, ahí vamos. Porque es que con esto se aprende mucho, ¿no? Con los efectos de la restauración del eclipse. eh, Se aprende y estoy en la expectativa. Estoy igual que ustedes que nos escuchan, yo estoy idéntico. Estamos, A mí estamos. me tocó Neptuno. Yo estoy sufriendo con mi Neptuno, que por cierto es un planeta que a mí me atrae y me gusta. Un día tenemos que hablar sobre Neptuno, Juan Carlos. Es un planeta, hay que rescatarlo un poco, ¿no? Mm, mm. Es que Sí. yo sé que es un planeta peligroso, pero es que en el peligro está parte del atractivo también, ¿eh? Y más ahora que Neptuno acaba de iniciar ciclo, sin duda necesitamos hacer un programa de Neptuno. Mm. Sí, hay muchos, pero no importa. Yo creo que podemos decir algunas cosas interesantes. Siempre va a haber algo que aportar, Antonio. Siempre, sí. Sí, Pues Antonio, arranquemos entonces con este punto oscuro. El punto oscuro se da el 22, Marte llega al punto oscuro el 22 de agosto, es el grado 10 de Libra. Y los planetas que tengamos en orbe de 6 grados a de ese grado 10 de Libra, o donde tú referencias que está ese grado 10 de Libra en tu carta natal, si conoces tus casas, o si no conoces tus casas, simplemente vamos también a hablar un poco de los signos y cómo, si eres un Aries, o pues esto va a caer en casa 7, o si eres un Tauro, pues así en casa 6 y demás. El tema es entonces de acuerdo a la capacidad de astrología que tengas tú en este momento, vas a disfrutar este programa. No necesariamente tienes que ser gran astrólogo y conocer tu carta natal y tu hora de nacimiento. No, con el solo signo zodiacal también vas a tener ciertas resonancias. Lo vas a disfrutar mucho más si conoces tu carta natal, por supuesto, pero no es sí. un requisito. Ten la mano ahí, por si acaso. Ahí. Eso, La- eso. Si quieres compartir pantalla, Antonio, adelante. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Aquí estoy. La restauración, signo por signo. Miren todo lo que esperamos, ¿eh? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Todavía no ha llegado agosto, pero se acerca. Decíamos que precisamente ese apagón es algo que al haber un apagón en Libra, pues es como si se hubiera apagado un poco la diplomacia, el tacto, la empatía, el reconocimiento del otro, el equilibrio, la justicia, y que tal vez un planeta llegando allí, pues es como darle energía a eso nuevamente, darle conciencia, y como es Marte, pues Marte es un planeta que es como si fuera nuestro guardaespaldas personal que se activa, en este caso seguramente, a restaurar procesos de justicia, de reparación, a tratar de darle energía a algo que ha estado apagado por tantos meses. La combinación entre Marte cuando está en Libra o Venus cuando está en Aries es.
es curiosa y es interesante, ¿no? Desde el punto de vista de que los planetas están en destierro, bueno, hay un inconveniente ahí, pero no todo es inconveniente, ¿no? Porque fíjense, si el territorio de Libra es lo que acaba de decir Juan Carlos, es algo equilibrado, afectivo, deseoso de compartir y de hacer justicia, Marte entra con su afán de impulsar, de actuar. Entonces, la combinación parece contradictoria, ¿no? Porque uno intenta con cierta presión lograr el equilibrio y la unión, que pues no, en términos ideales, no debería ser así. El equilibrio y la unión debería surgir como una cosa que entre los dos. Pero a veces hace falta que uno de los dos tome la decisión. Y este sería un poco el caso, ¿no? O sea, Marte entra en Libra, Marte presiona para lograr la paz. La contradicción está en que para hacer paz tú no deberías presionar. Pero oye, de vez en cuando no está mal, ¿verdad? Que uno tome la iniciativa, tome el impulso, ¿no? Y ejerza cierta presión para conducir al equilibrio, a la paz, a la concordia. Y eso es un poquito lo que queremos explicarles con Marte en Libra. Qué interesante esto que estás diciendo, Antonio, porque precisamente es importante ejercer opresión o poner en actividad o en emoción, Marte, algo que ha estado apagado o que nos hemos acostumbrado y no lo vemos o que, o que es invisible a la percepción humana porque el sol se apagó ahí, ¿sí? Sí. Entonces, por eso que llegue Marte a darle como un impulso o un empuje o a decir que algo que debería ser obvio y que no debería ser empujado, pues de todas formas al entrar Marte es como se pone en evidencia. Entonces vemos qué hacemos con ello, ¿no? Y una cosa que insistimos mucho es que cuando hablamos de que, no, ¿quién fue el que entró en Aries ahora? Neptuno. Neptuno y Saturno, ¿no? Entonces, es una energía que entra en un signo y produce algo ahí. Pero es que el eclipse es algo que se va. Entonces, el punto oscuro es un espacio vacío. Entonces, no se trata de que ahí haya algo que está molestando. Lo que molesta es que ahí no hay nada. Ah, Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora cuando Marte ocupe ese lugar? Pues que de la manera como estamos explicando, Libra llega al punto donde Libra se había ido. Más o menos sería así la idea. de la mano de Marte. Exactamente, sí. Libra Exactamente. llega, el desaparecido Libra, la Exacto. porción del cielo desaparecido llega de la mano de Marte. ¿Mm? ¿Mm? Eso es. Y bueno, y desde el 22 de agosto hasta el 2 de octubre, pues ya llegará Mercurio, llegará Venus, llegará el Sol, y ya pues el 2 de octubre puedes hacer una fiesta con todos los planetas. Vas a cumplir años y vas a tener todo ese espacio restaurado, recuperado, estaba solo a ver gente, bueno, y este mecanismo de crear vacíos y luego rellenarlos es importantísimo para el progreso. Es la manera como a veces se limpia un terreno y se construye un edificio nuevo, ¿no? O se quitan todas las plantas viejas y feas y se construye un jardín. O sea, entonces, el quitar y reponer es la única manera para rejuvenecerse, ¿no? Es precioso eso que estás mencionando de la importancia de ver esos puntos de vacío no como algo aterrador y algo de cómo me afecta y cómo me daña, sino cómo me construye, ¿sí? Fíjate, Sí, sí, de- sí. desde la perspectiva científica,
los eclipses se convierten en un punto de investigación precioso. Gracias a un eclipse, Einstein pudo tener pruebas contundentes de su teoría de la relatividad, ¿sí? Gracias a poder observar y medir y cuantificar la estrella que está detrás del Sol gracias al eclipse. Es decir, al existir un vacío, podemos observar lo que hay sin la presencia del Sol, sin la presencia de una conciencia. Entonces también podemos ver, en este caso, Einstein vio la otra estrella y tomó una medida y pudo decir el espacio-tiempo se curva gracias a esa medida y gracias a eso pues ratificó su teoría. Entonces es algo así como también ver que ese vacío es importante. Sostener un vacío también en el tiempo es importante porque me hace valorar cosas que las consideraba hechos y que tenían que estar ahí por siempre, ¿no? Romper la continuidad, lo que hace el eclipse, rompe la continuidad. Sí, y hay que poner elegantemente un parche en ese sitio. Claro, porque tiene que quedar mejor que como estaba antes. Tiene que mejorarse. Bueno, sigamos adelante. Esto era para recordar un poco. Esto lo hemos dicho mil veces. Esto es igual a lo que vimos en nuestro encuentro pasado, ¿no? Esto también lo hemos explicado. Aquí hay algo nuevo que, para que tomen nota. Estos son los periodos en los cuales un planeta lento ha estado ocupando el espacio donde hoy está ocurriendo este proceso. Por ejemplo, entre los nacidos en el año 46 y 50, que es mi caso, tenemos Neptuno en Libra, en el sitio donde hubo el eclipse. Entonces, yo estoy desneptunizado. Quiero recuperar a mi Neptuno porque me fascina. Los que nacieron entre el 51 y el 52, pues el eclipse le tomó su Saturno, que estaba en esa parte de Libra en esos años. Pues entonces tienen eclipsado a Saturno. Ustedes nos contarán a ver qué se siente cuando Saturno falta, porque el planeta que está eclipsado es un planeta que está ausente. Luego hay dos casos para Júpiter, que es el 57 y el 69. Se darán cuenta que el tiempo entre una fecha y la otra, en el caso de Júpiter, son 12 años, que es el espacio el tiempo que demora Júpiter en estar en Libra dos veces, ¿no? 12 años. Y luego, a ver, del 69 al 71, Urano en Libra. Y hay muchísimos que tienen Plutón en Libra. Lo he visto por los comentarios del programa pasado. Nuestra Es que tengo generación Plutón ahí. Es que tengo sí, Plutón conjunción Venus y el eclipse fue encima. Lo he visto, ¿no? Y entonces, en parte eso me dio la idea de hacer esta lista, dice. Entonces, claro, entre el 71 y el 78 son 7 años, donde, no, perdón, del 74 al 78, sí. sí, son 4 años Mm. que estuvo Plutón más o menos entre esos primeros grados de Libra. O sea, muchos de ustedes habrá eclipsado el planeta Plutón. Entonces, están viviendo sin Plutón. Si no les gustaba Plutón, ahora quizás tampoco les guste estar sin Plutón. Eso suele suceder. Mm. Y bueno, más jovencitos, los del año 81, hubo la conjunción Júpiter y Saturno en los primeros grados de Libra. Por cierto, esa conjunción Júpiter-Saturno en Libra estuvo encima de mi Neptuno que estaba ahí, ¿no? Neptuno en Libra, que yo dije que yo lo tenía entre los años 46 y 50. Eso debió Y ser un fue cuando cambio, empecé con la astrología. eso te iba a decir que debió ser un cambio de paradigma enorme. Imagínate que esos cronocratores Sí, pasen encima de la conexión con
con el misterio de la propia vida, con, sí, con los sueños, las ilusiones. Es como un cambio de ideales, ¿no? Cambió mi vida, sobre todo mi pensamiento, mis creencias empezaron a cambiar a partir de ahí. Bueno, y por último, en el año 93 estaba Júpiter en Libra. Después no ha habido, Ahí le no, estás, sí, ahí le pusiste un orbe más o menos de 6 grados al eclipse, ¿no? más o menos, sí. Más o menos, sí. Yo, yo soy del 73, tengo a Plutón en el grado 3. Habrían más como 7 grados de orbe, pero es que como tengo a Venus también en el grado 18, entonces es como si este grado donde cayó el eclipse es el punto medio entre Plutón y Venus. Ajá, Sí, vale. entonces también, digamos, o sea, lo siento como un apagón en Venus y en Plutón. Sí, aunque no hay un orbe exacto así de 6 grados como lo mencionas, lo he venido sintiendo con una serie de procesos en esas áreas. Sí, sí, los orbes nunca son exactos. Y por más que uno siempre se está fijando, que a veces son más grandes. Bueno, Y Antonio, de otra salvedad acá, esta lista que sacas es precisamente de planetas lentos, como sí, Neptuno, Saturno, Júpiter, sí, Plutón y sí. Urano, ¿sí? Pero también muchas personas, y es ya muy difícil hacer una tabla de esto porque Venus pasa por ahí anualmente, Marte pasa por ahí cada 2 años, ¿sí? La Luna pasa cada 28 días por ahí, ¿sí? Entonces ahí es donde ya necesitas tú ver tu propia carta, a ver si tienes un planeta natal en ese grado 10 o con orbe entre el 4 y el 16. Bueno, y también tomé nota de otra cosa, los eclipses similares. Y me di cuenta que hay bastantes. Conseguí 4 eclipses previos, sobre todo uno tan parecido, me llamó tanto la atención, el del 2005, no hace mucho, ¿eh? En el 2005 hubo un eclipse a 10 grados de Libra y fíjense qué curioso, ¿no? Marte llegó y restauró el eclipse el año siguiente, en septiembre. Fue más largo que el actual. El actual va a ser en agosto que se restaura. Este fue en septiembre, pero fue muy parecido en el 2005. Wow. Fue exactamente en el grado 10, ¿eh? Voy a revisar esas fechas en mi bitácora personal. Parece interesantísimo ver eso. Porque además ese Y del 2005 tiene mucho parecido, porque fíjate que se restauró también casi un año después, como sí, 11 meses después se restauró la energía también por Marte en el 2006, ¿no? Mm. hubo 3 eclipses parecidos realmente, el del 2005, el del 86 y el del 78. Aquí la diferencia en tiempo son o 9 o 18 grados aproximadamente, que es el ciclo del nodo. Y luego hay otro que sí se restauró rapidísimo, que fue el del 2 de octubre del 59, que Venus llegó al mes siguiente. El eclipse fue en octubre y en noviembre ya Venus había resuelto ahí el litigio, ya, listo, arreglado. Entonces, yo no me acuerdo, sinceramente pasó demasiado tiempo y no me acuerdo y no estuve pendiente. Sabes, Antonio, en este momento que hay cámaras digitales y que ya uno todas las fotos que se toma quedan por ejemplo, en Google Fotos, em, poner estas fechas, poner 2005 y poner de pronto ese mes de septiembre o el mismo octubre, septiembre del 2006, esas imágenes o esas fotos de esa época o mirar álbumes, si es que tiene uno álbumes físicos de esas fechas, la foto evoca inmediatamente un recuerdo. Porque entonces es como si al verme en la foto digo, ay, ya me acordé ahí en ese momento tenía, no sé, ese saco que tanto me gusta. Y entonces es como si vienen varias cosas que ayudan a generar y a hilar la historia de lo que estaba viviendo en ese momento.
Pero las fotos es una muy buena forma de mirar esa bitácora hacia atrás. Además, en Google Fotos es simplemente poner el año y el mes incluso, y ahí te aparece, Mm, te las ¿qué te ordena. parece? Sí, sí. Ahora estaba pensando y sí me acuerdo de algunas cositas, pero bueno, es que en esa época Neptuno hizo trígono Neptuno, porque Neptuno creo que estaba en Acuario. Sí, Y señor, en Acuario. entonces yo tuve Neptuno, trígono Neptuno, y después llegó el eclipse y como que Neptuno se me apagó. Fue un poco violento. Una cosa así como que se cortó mi experiencia con Neptuno, porque los años previos al 2005, entre el 2002, 3, 4, yo estaba Neptuno 100%. Y miren qué cosa tan curiosa, ¿no? En esos años, yo me dejé crecer el cabello todo el tiempo. Tuve 5, 6, 7 años sin cortármelo. Yo llegué a Barcelona en el 2010, o sea, algunos me conocieron así, con una colita aquí atrás. Y fue una cosa que, o sea, fue un cambio para mí extraño. Para mí fue, o sea, fue que de repente me dijo que no me voy a cortar más el cabello, punto. Y dejé pasar los días y sorprendí a todas las personas que me conocían. Antonio, pero ¿tú qué estás haciendo? Es que te vas a dejar de eso. Sí. Fue un fenómeno, sí. Y claro, este 2005 me agarró en la mitad del proceso. Tiene que ver un poco con mi carrera relacionada con la música. Pero bueno, nada, no es para conversar de mi vida, sino vamos a seguir adelante. No, pero es que dos ejemplos, imagínate el ejemplo Ajá. pasado que pusiste del niño buscando cuando el gato se va que los ratones hacen fiesta, el niño buscando el libro de sexualidad que el papá tenía. O sea, son unas imágenes que yo creo que todo el mundo quedó gratamente, no sé, creo que los ejemplos personales valen mucho la pena, Antonio. Entonces, no te preocupes si es de seguir hablando de ejemplos personales, me encantan. Bueno, no tengo cuentos bonitos con esto. No, fue bonito, la experiencia de Neptuno. Es que fue más bonito Neptuno, Trígono, Neptuno que el eclipse. El eclipse fue como que aquello se terminó. Y la reactivación, sinceramente, no tengo idea. Es que en esa época ya yo manejaba los eclipses, pero es que no era con la misma atención que le pongo ahora. No había escrito el libro. El libro del eclipse se escribió en el 2017, creo. Mm. En el 2005, pues nada. En el 2006 publiqué otro libro, dos libros, en el 2006. Bueno, sigamos adelante. Bueno, llegamos al tema. Eh, Se me ocurrió hacerlo así, con los signos opuestos. Es Aries, Excelente. Libra. Sí. Mm. A veces es un poco más fácil como comparar los signos opuestos. Entonces, eh, ¿qué es lo que le puede pasar a un Aries si le quitan a Libra enfrente? Si se queda sin Libra enfrente. Yo diría que es más Aries, ¿no? Es decir, si enfrente yo tengo un signo que me invita a la unión, al afecto, a compartir, y aquello se me pone negro, pues significa que yo no voy a compartir nada, o sea, yo solo para lo que venga, ¿no? Yo creo que los eclipses enfrente a un signo lo liberan de portarse. Bueno, como los niños cuando se van los padres, eh, más espontáneos, más libres. Y portarse como si yo no tuviera vínculos, no tuviera relaciones.
da una conducta bastante libre y, y a veces inexplicable para los demás, ¿no? Sería interesante el reporte de un Aries, pero si es verdad lo que digo, yo dudo que esté escuchando el programa. El Aries dirá, pues yo estoy feliz haciendo lo que quiero, no voy a perder tiempo escuchando a ningún astrólogo que me diga porque ya yo sé lo que quiero, ¿no? Sería un poquito la actitud de un Aries con el eclipse enfrente. No, el eclipse enfrente no llama a la reflexión, llama a la liberación. Ahora, esa liberación también da mucha soledad. Eso sí lo he visto en eclipses enfrente de cualquier signo. No solamente este, ¿no? Un eclipse frente a tu signo te deja como, como aislado, porque claro, te quita la visión de lo que hay cerca de ti o frente a ti que te está buscando. Bueno, no sé, Mm. ¿cómo lo ves tú, Juan Carlos? No, me encanta. Sin duda creo que los seres humanos nos construimos en relaciones. Un Aries necesita ver lo fuerte y lo agresivo que es, porque tiene un espejo, el exterior que le dice, mira, te estás sobrepasando, o mira, revisa esto, o ponle freno a aquello, ¿sí? Cuando no tengo esos frenos, pues entonces no sé, no puedo medir mi fuerza, no puedo medir mi opulencia, no puedo medir mis hechos. Entonces, por eso A veces no es un freno, a veces es una aprobación. una Me gusta que aprobación, seas así, ¿no? Y correcto. entonces eso anima al Aries a ser más activo, ¿no? Mm, mm. Y, Pero como dices tú, hay que... El Libra te recuerda el equilibrio, ¿no? mm. Ahora bien, precisamente eso es lo vivido durante todos estos meses. Es como sentir una ausencia de espejo o una ausencia de retribución o Sí, de valoración también de lo que estoy haciendo o de ver en qué estoy. ¿Sí? Entonces, al llegar Marte allí, pues el 22 de abril, perdón, de agosto, 22 de agosto, lo que viene a hacer es como, em, pues, me hace notar que la otra persona sí es importante, me hace notar cómo me hacía de falta, em, incluso lo que me molestaba de la otra persona, cómo me hacía de falta, sí, retomarlo, vivirlo, verlo. ¿Mm? sabes que a veces pongo un ejemplo. Es una cosa que se me ocurrió, que yo creo que puede explicar un poco esto, que si el eclipse es en tu signo, es como que si tú cerraras los ojos, tú no ves. Pero si el eclipse es enfrente, es como que si alguien te pusiera una cortina negra, ¿ves? Ajá. Entonces, tú sí ves, pero es que te ponen un velo negro que no te dejan ver, ¿no? Entonces tú sigues avanzando, pero dejas de saber a dónde vas. Bueno, no sé, al final la experiencia es la misma. Mm, Yo creo que hay similitud entre tener el eclipse en tu signo o tenerlo enfrente. Hay cierta similitud. mm. Sí, sin duda. Es el mismo eje, sí. Mm. Sí, Además, fíjate que esto significó para Aries que el nodo sur, perdón, que el nodo norte estaba pasando por su signo. Entonces, también era muy importante perder un poco el punto de referencia afuera porque, sobre todo para aquellos Aries o personas que habían estado muy calladas, muy reservadas, un Aries que había ocultado su fuerza, su vigor, su valentía, esas épocas con ese nodo norte allí y más con este eclipse fueron como también como un reconócete, reconoce tu valor, reconoce tu fuerza, tu capacidad de decir qué quieres y hacia dónde vas.
y cómo lo logras. Todo esto fue el mensaje de 18 meses de nodos en Aries, de un nodo norte en Aries, y que al tener opacada la parte de Libra es como si le hubiera dado más permiso a abrirse, a pasar de los límites, sin estar tan pendiente de si esto va a ser agradable o no, si esto va a ser amoroso o no, ¿sí? Entonces el hecho de que llegue Marte ahora a restaurar Marte, regente de Aries, además, a restaurar este punto es, caramba, cómo me hacía de falta este contraste y poder evaluar mis capacidades frente al otro, o poder medirme también, ¿no? Hay una pregunta que yo me hago, es, nosotros hemos localizado este eclipse cerca del grado 10, 4 grados antes y 4 grados después. ¿Y qué le pasa a los demás Libra y a los demás Aries que también tienen el eclipse? Por ejemplo, estamos hablando de Aries, también tienen el eclipse en casa 7, está en el signo opuesto, pero no está en ese espacio. Eh, no sé, esa es una pregunta. Uno puede más o menos pensar en algo, ¿no? Así como cuando uno dice, no, que Neptuno entró en Aries. Entonces, y uno habla como que si todos los Aries se van a llenar de Neptuno, pero resulta que está solamente al principio. Ahora, algunos sostienen la teoría de que si Neptuno está en Aries, él toma la energía de Aries y la transmite desde el sitio donde está, por lo tanto debe afectar a todos los arianos. Estos son problemas eh, técnicos de nosotros los astrólogos que estamos jugando con ellos y los tenemos en las manos y los estamos observando. Sa- sa- Pero dime, Juan Carlos, porque aquí esto No, es importantísimo las sí, opiniones de cada sí. quien. Yo lo que Sí, pienso frente a esto que estás mencionando, Antonio, es un grave problema para la astrología predictiva y la astrología que quiere tener un punto focal de fechas y de expresiones individuales frente a aspectos astrológicos. Pero no es un problema para una astrología humanista, porque en el humanismo simplemente decimos, esta es una expresión que está activa en general para Aries, independiente que yo sea Aries o no, recibo la información y veo qué tanto me resuena. Acá no se trata de decir, es que si tú eres el Aries que tiene el planeta en ese grado, eso ya es predictivo y eso va muy a decirte lo que te va a pasar mañana o lo que vas a vivir mañana. Acá en términos sí, generales, poder hablar de que se oscurece la energía de Libra, es decir, la energía del contraste y que Aries estuvo más libre para actuar sin tanta prevención o sin tanta medida, es un tema que los Aries vivieron durante 18 meses en general y que a algunos les hace resonancia y a otros no. No importa, pero sí. de todas formas, desde el humanismo me cuestiono el tema, me lo cuestiono y me puedo llegar a decir, hombre, ¿y será que yo sí he expresado toda mi fuerza y mi opulencia marciana, ariana, yang? O eso lo he tenido tan detenido en mi vida por lo moral, por lo social, porque en mi casa nunca quisieron que yo expresara esto porque tengo un trauma frente a eso y los eclipses tal vez me ayudaron. En todo caso, no, yo no le daría tanto énfasis al grado exacto y al orbe exacto, porque me parece que es una información que es más valiosa para nutrir que para mirar predictivamente cómo me va a afectar al punto individual. ¿Sí? Bueno, estamos en Libra y, por supuesto, es el protagonista número uno, las personas que tienen el sol ahí, nacieron ahí o tienen el ascendente ahí. Hay una persona que dice en los comentarios de la vez pasada que tiene el ascendente justo en el sitio donde está este eclipse. O sea que tiene un año adormecida o un año viviendo una, una crisis de identidad, ¿no? Porque el ascendente es yo soy. Y si yo soy está oscuro, vaya, es que no sé quién soy, no me encuentro, no me veo, no me siento. Tengo dudas acerca de mi afirmación en este mundo frente a los demás.
Es un problema interesante tener el eclipse justamente en el ascendente. Si lo tienes en la casa uno, vale, también. Pero hay una graduación ahí que es justamente lo que acabamos de conversar, de que no sabemos exactamente dónde está el límite o si existe el límite. Bueno, Me encanta eso. Mira, ahora que estábamos hablando de lo hablado de Aries y de la casa 7, o sea, si el eclipse te cayó en la casa 7 y ahorita se viene a restaurar allí el punto, es muy similar a si tienes a Venus ahí y el aspecto que se genera con Venus, porque se te apagó tu Venus durante varios meses y ahora viene a restaurarse con una energía marciana. Ahora, esto que estamos hablando de la casa 1 eh, es similar a los aspectos si tuvieras a Marte allí, ¿sí? Porque es un reactivador, como bien lo mencionas. Estuve perdido, es que no me hallaba, como se me apagó mi yo soy, mi expresión individual. Fíjate cómo los Libra tan hábiles socialmente se vieron eclipsados porque sintieron que sus recursos de diplomacia, de tacto, de ver al otro, estaban como opacados durante 18 meses y decían, era como también una baja autoestima, como y entonces, ¿de qué me ha servido todo esto? Es como si se hubieran apagado los Libra. Este punto de restauración es muy importante para los Libra en general porque es como sí, con Marte como una potencia, como que sí vale la pena. Mira que tus virtudes blandas sí son necesarias en este mundo. Entonces es como si, o bien a nivel laboral, me reconocieran el proceso, me reconocieran mi don de gente, mi don de palabra, mi don de equilibrio, como si de nuevo me tuvieran más en cuenta, como si yo mismo me empiezo a tomar más en cuenta y a valorar lo que digo y lo que hablo. ¿Mm? yo creo que debido al contraste entre Libra y Aries, entre Libra y Marte, ¿qué es lo que va a pasar, no? Marte en Libra va a despertar a Libra, ¿no? Debido al contraste, este eclipse se tiene que notar bastante. Y por eso son tan importantes los reportes de la gente que nos escribe. Y, y- y creo que va a ser muy importante hacer lo que conversamos antes de empezar a hablar con el público, ¿no? ¿Te acuerdas lo que Mm. dijimos de... Sí, de hacer de hacer un encuentro, un post recuperación, o sea, Exacto. después del Sí. 22, para poder hacer como una realimentación de cómo realmente se sintió, se vivió, y en dónde notamos ese cambio y esa recuperación de esa parte de Libra en cada una de nuestras vidas, sí. Sí, hacer un reporte post-eclipse, post-reactivación, mejor dicho, Mm. sería muy útil para todos. Así que los invitamos a que después del 22, Tomen eh, nota. sí, y nos lo transmitan, ¿no? El, el, este video va a estar ahí, ¿no? Nadie lo va a borrar. Y probablemente ustedes hagan unos comentarios ahora, porque lo escucharon y comentan, no sé qué. Pero llega el 23, el 22, y lo interesante son los comentarios que hagan después. Entonces, por favor, no lo olviden. Después del día 22 de agosto, vayan otra vez al video y vuélvanlo a ver. Y ahí ese es el comentario que nos interesa, porque es que con ese es que nosotros vamos a elaborar una conversación que va a ser a finales de agosto, ¿no? Más o menos. Sí, Ay, finales de agosto hacemos otro live, sí, unos días sí, después del 22, como para que haya un tiempo de cosechar algo. exacto. Y nosotros dos daremos también nuestro reporte. Aquí nos vamos a unir todos a comentar qué pasó. Eso va a ser súper nutritivo para todos. Buenísimo. Bueno, Tauro. Bueno, Tauro, esto te agarra en casa 6. Yo sé que la casa 6 es la casa
de la salud, pero no te preocupes por tu salud, porque si algo va a producir un eclipse, es justo eso, que es que no te vas a preocupar por tu salud. Recuérdate, el eclipse no es algo que entra en el campo de la salud, es que el campo de la salud se va de tu campo perceptivo. Por lo tanto, Tauro, ¿cómo está tu salud? Yo no sé, yo creo que bien. O sea, te olvidas de eso. Es que el eclipse es un punto oscuro. El eclipse no es que vas a ver algo ahí en la salud. Oh, descubrí que tengo tal cosa. Es que no sabes lo que tienes. Capaz lo descubras cuando llegue Marte, ¿no? Y digas, caramba, y ustedes astrólogos me lo vienen a decir ahora. Tengo meses con un problema de salud y no me he dado cuenta. Y ustedes astrólogos que saben que uno no ve nada donde está el eclipse porque es un punto oscuro, no me lo advirtieron. Si me lo hubieran advertido, yo hubiera ido al médico aunque me siento bien, ¿no? Solamente para que el médico me diga si me pasa algo. Bueno, si no te avisamos, perdona, Tauro. Es que, nada, el eclipse es así. Estamos aprendiendo todos. A ver qué nos cuentas. A ver qué nos cuentas en agosto. Perdón, en los primeros días de septiembre. Sí, y Antonio, yo también veo la casa 6 como eh, ah, son aquellas cosas que repetitivamente hacemos que nos permite ser dueños de nosotros mismos, y a incluso volvernos expertos en un área específica. Al tener un eclipse allí y que se apagara esa zona, es como si eh, no le encuentro sentido a una serie de hábitos de vida en los que estoy Exacto. embebido, ¿Ya para ¿no? qué? Pues ya Sí. para qué hago esto, para qué hago aquello, entonces se me nubló la vista en mis temas laborales, en mis rutinas, en mis hábitos, y ahora que llega el 22, es como si me viniera un impulso y encuentro nuevamente un actuar, algo que me genera un reto, que me permite como reactivar mm, mm, no sé, mi homeostasis, mi equilibrio personal. Ay, seguramente va a ser un muy buen momento para encontrar nuevos hábitos de vida o para hacer cambios importantes en las rutinas. Y en cuanto al trabajo, algo similar. Algo similar. Porque, digamos, no es que vas a dejar de trabajar, pero vas a trabajar un poco a ciegas o sin visión del resultado o sin motivación. Pues algo falta. Con un eclipse, algo falta. Y bueno, lo vas a recuperar ahora en agosto y veremos qué pasa. Vamos con Escorpio. Bueno, aquí pasamos a la casa contraria. Voy a, voy a decir algo extraño. Sí, algo extraño, fuera de lo común. Bien, si en la casa 6 yo me vuelvo inconsciente de la salud, o sea, no tengo atención puesta en si me siento bien o si me siento mal, ¿qué pasaría si el eclipse ocurre en la casa 12, que sería lo contrario? Es difícil hacer un razonamiento, ¿no? Y yo se los digo porque a mí me ha pasado muchas veces. Es decir, si la casa 6 es la salud, ¿qué significa la casa 12 que sea contrario a la salud? Y yo tengo una explicación. Se la voy a compartir. En la casa 6, mi aporte tiene que ser eficiente para alguien. Es decir, yo hago un trabajo y ese trabajo tiene que ser utilitario para la persona que me está pagando para yo hacerlo, porque si no, no me paga. Entonces, digamos,
el visto bueno de mi ejecución está en mi cliente. Yo hago un trabajo para un cliente y el cliente, ay, Antonio, qué buena interpretación hiciste de mi carta, te pago, aquí está, y me paga la consulta. Vale, perfecto. Eso sería un poco lo que significa el trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué significa la salud? Bueno, que mi cuerpo es eficiente para hacer una tarea, por ejemplo, subir hasta el piso 20. Cuando no hay ascensor, pues yo subo por las escaleras hasta el piso 20 sin ascensor y mi cuerpo me premia diciéndome, Antonio, lo lograste, eres una persona que eres saludable y eficiente. Tienes un mecanismo eficaz. Entonces la casa 6, pues algo en el afuera te retribuye tu éxito. Eh, lo que pasa en la casa 12 es que en la casa 12 presiona para que nosotros realicemos algo. Y los que tenemos que ser eficientes somos nosotros mismos. Es decir, a ver cómo lo explico. Yo tengo que demostrar que mi acto es eficiente para otro. La casa 6 es el servicio. Perdón, la casa 6 es el trabajo, pero la casa 12 es un trabajo que no se hace para cobrar nada. No se hace para que nadie me diga qué buen sacrificio hiciste para mí, te voy a pagar. No, no, no. Soy yo el que tengo que decir, oye, he cumplido un deber y ese deber que yo he cumplido se nota que ha sido útil para algo. En pocas palabras, la casa 1 con relación a la 12 significa una satisfacción personal por haber cumplido un objetivo dentro de una entidad que, que yo formo parte de ella. Yo no sé si lo expliqué bien. Sí, sí, no, se entiende perfectamente. Yo creo que la casa Sí. 12 es algo así como la entrega desinteresada de algo que es nato en ti y que necesita ser simplemente donado, dado. eh, ¿Sí? Mientras que la casa 6 es algo que me pertenece, cultivo, genero y además me hago experto en esa área y me da poder de individualidad. Casa 6 en casa 12 es simplemente esto está al servicio de, y no importa mi nombre al respecto, sino el servicio que produce. Importa más Mm. es lo que se hace con eso que el copyright. En cambio, en casa 6 importa es, aquí está la firma mía. Por lo tanto, vamos a hacer esto con detalle. ¿Sí? Un Escorpio presta servicios por amor en casa 12, pero presta servicios porque quiere y porque espera una ganancia en casa 6, que sería el trabajo. Y ahí tenía Marte. Ahí actúa con decisión, con firmeza, con seguridad. Mientras que su servicio de casa 12 es bajo la presión del amor, pues. Que el amor nunca es una presión, bueno, es un incentivo, pues, ¿verdad? Sí. Yo creo que un eclipse ahí para Escorpio, o si cayó en la casa 12, representa como no puedo sentir visibilidad por el servicio que he prestado a otros, a la gente, al mundo. Eso está muy nublado. Y ahora que llega Marte allí es como si viera la importancia de la presencia que estuve haciendo en cosas que para mí fueron invisibles durante muchos meses y que fue importante estar ahí acompañando, eh, prestando un servicio que fue totalmente nublado y que no lo veía y que viene Marte a restaurar un poco la visibilidad de ese proceso, que no ha sido cosas echadas al aire.
Ha sido muy valioso lo que he hecho. Es como darme, como además Marte es uno de los regentes de Escorpio, es como dar un sentido a un servicio que he estado haciendo repetidamente y que sentía vacío. Vengo a darle como una restitución y vengo a darle un sentido y un propósito. Ese sentido como que se recupera, sí, con la restauración. Bueno, Es que es una casa muy compleja. La 12 ahí nos perdemos. sí, porque generalmente es un sentido de pertenecer a algo más grande que a veces no conocemos. O sea, la madre conoce al bebé que tiene en sus entrañas cuando está embarazada, ¿no? Lo conoce y sabe y siente las pataditas y sabe que está ahí dentro. Pero el bebé, yo supongo, ¿no? No lo sé porque no me acuerdo. El bebé no sabe dónde está, que si está dentro de una madre, no lo sabe. O sea, el bebé no reconoce lo que lo contiene. Él sabe que está ahí y está bien y el líquido ese debe ser calientico y debe ser muy agradable porque los bebecitos se supone que están muy fresquecidos, bueno, fresquecidos, no, calienticos ahí dentro y no se preocupan ni por respirar ni por comer, porque existe un cordón umbilical, ¿no? Entonces, cuando se está como objeto contenido dentro de una entidad mayor, el contenido no se da cuenta del contenedor. Y lo contrario sí es cierto. O sea, uno sabe quién está dentro de uno. Por eso es que la casa 12 es tan difícil, porque necesitamos conocer dentro de quién estamos. Bueno, Pues Antonio, todo esto que acabas de describir me parece también muy resonante si tienes a Neptuno ahí, como es tu caso, ¿sí? Porque al pasar el punto oscuro por la casa 12 es similar a oscurecerse la sustancia de Neptuno. Y la restauración Marte es similar a un nacimiento para darme sí, cuenta de qué es lo que me ha contenido. Entonces, fíjate que la interpretación que yo le hago a tu punto oscuro con Neptuno allí es algo así como no me estoy dando cuenta o no veo los frutos del servicio y la entrega que estoy haciendo porque estoy simplemente embebido en el contenedor. Cuando llega Marte allí, digo, wow, ya entendí por qué estuve haciendo esto, aquello, lo otro, porque no veía frutos de esto, aquello y lo otro, porque venía a hacer una restauración de entender que estaba embebido estaba contenido sí, con, y Marte divide esa contención y me lo pone en evidencia, que es algo que también les va a pasar a los Escorpio o si te cae en la casa 12. ¿Sí? Y esto también para contextualizar que el eclipse en 12, lo que hablamos de Escorpio, pero el eclipse en Tauro es también similar a si tienes un aspecto con Mercurio, esto que hablábamos de las rutinas, de los hábitos y todo esto, pues también es aplicable a si tienes a un Mercurio allí. bueno, Géminis. El eclipse llega a la casa 5. La casa 5 es una casa bonita. Todos hablan bien de la casa 5. Crear, pasarla bien, ser anfitrión, hacer fiestas, tener hijos, experimentar el amor, las aventuras amorosas, la seducción. Caramba, esa casa se ganó el premio. Todo el mundo la quiere. Bueno, si está eclipsada, pues vas a perder la noción de esas cosas, que es típico del eclipse. El eclipse te hace perder la noción de algo, amigo Géminis o amiga. Pudiera ser, en el caso de una persona Géminis que tenga hijos, ¿qué le podría pasar con relación a los hijos? Que se olvide un poco de ellos, que no le preste tanta atención, que no va a estar tan pendiente, que no va
a- no sé, porque yo veo muy difícil que una madre se olvide de algún hijo. ¿Cómo? Te dejo ese problema a ti, Juan Carlos. Sí, ¿Qué mira, hace una madre Géminis? voy a arrancar en esta descripción primero porque es una casa que irradia. Entonces es algo así como tener un eclipse ahí, es que no me doy cuenta de lo que estoy irradiando. Siento que hago y hago y hago y no tiene el efecto y el impacto que me gustaría que tuviera. Entonces los Géminis se vieron con este eclipse un poco atropellados en la expresión de su individualidad, de, de lo que hago. Y por supuesto, también a nivel de los hijos puede llegar a verse como que lo que he tratado de hacer con ellos está invisibilizado, no se ve, no se ve, o ellos no tampoco lo notan, ni yo noto que hay una retribución de parte de ellos de lo que he tratado de construir con ellos, ¿sí? Con mis hijos. Entonces, ahora que llegue Marte allí, es como se restaura la energía, empiezo a ver que todo lo que he estado haciendo durante este año sí tiene un fruto y sí tiene un resplandor. Y puedo tener más capacidad de generar un brillo especial con lo que se ha visto oculto durante tantos meses, de repente cobra sentido, cobra visibilidad y se abren puertas. Tal vez a partir del 22 de agosto Géminis pueda llegar a tener, o si te cayó en casa 5, una capacidad de gusto, de placer, de decir, ay, miren que sí ha valido la pena todo este trabajo, todo lo que he realizado. Esto también lo pongo en comparativa como si el eclipse cayó encima de tu sol, o sea, si eres un sol en Libra, ¿sí? Quiere decir que has estado apagado, como sintiendo que no irradias lo suficiente y que ahora empiezas otra vez a restaurar esa energía. Y sabes una cosa interesante, a mí me han tocado consultas de madres, bueno, de madres no, de esposas que quieren ser madres, es decir, quieren quedar embarazadas. Eh, con cierta frecuencia me ha pasado eso, ¿no? Quizás por el hecho de que ahora todos los matrimonios esperan y ahora sí estamos preparados para tener hijos, ahora vamos a hacerlo. En cambio, antes no era así, ¿no? Antes era Mm, natural. al Antes, revés. uy, quedé embarazada. Bueno, me tengo que casar porque, porque quedé embarazada y así, ¿no? Ahora no, ¿no? Entonces ahora hay planificación, pero resulta que la biología no planifica, ni tampoco los astros, sino que cuando se activa la casa 5 aumenta la fertilidad. Por lo tanto, las madres Géminis, después de este eclipse, perdón, después de esta restauración, Mm, podrían quedar embarazadas. mm. Sí. Así que a trabajar a final de agosto, a trabajar en pro. Es verdad, Antonio. Pues sí, si quieres quedar en embarazo, ¿no? Y si no quieres quedar en embarazo, a Ah, trabajar si no lo quieres, en la cuídate. planificación de todas las formas posibles. Si no lo quieres, ojo, mucho cuidado. Sí. Bueno, eso es un poco la casa 5 también. También como se reactiva la casa 5 los Géminis pueden ser más simpáticos, ¿no? Porque la casa 5 te hace ser agradable, te hace ser seductor y seductora. Yo no me acostumbro a eso de decir seductor y seductora, agradable y agradable. No, no, ahí no. El español ya es bonito, no necesitamos crear unas nuevas palabras. Necesitamos es No, cambiar la cultura interna, no el español. Sí. Mm. me cuesta, sí. Bueno, eh, pasamos al siguiente. Pero tú no has contado de Géminis. Sí, sí, ¿O sí? ya, Vale. sí, ya. Pasamos a Ah, Sagitario. Sagitario. Ujú. Bueno, la casa 11 es tan divertida como la 5.
es la función opuesta. O sea, si en la casa 5 está el seductor, en la casa 11 está el seducido. Si en la casa 5 hacer hijos, en la casa 11 pues te tratan a ti como hijo. De hecho, en la casa 5 están tus discípulos, en la casa 11 eres tú el que eres discípulo de alguien, porque en la casa 11 estarían los maestros, los amigos y los maestros, o las personas que te enseñan algo. Están también los padrinos. Está todo aquello que te encanta, que lo aprecias, que te seduce tanto que lo deseas, lo anhelas. Puede ser que con un eclipse en casa 11, amigo Sagitario, estuvieses un poco desganado. No sé si esa palabra existe. En Colombia se usa decir Sí, sí, desganado, de ganado, sí. cuando no tienes ganas. Vale. No, no sé si en España lo usa. Bueno, desmotivado o con falta de apetito. Y por supuesto, cuando llega Marte, pues, pues, es que el cambio es bestial. Por eso yo digo que este eclipse nos tiene que ayudar a aprender mucho. Tenemos que hacer el reporte del eclipse. Mm. Sin duda. Sí, sí, yo creo que Sagitario es como si se hubiera visto de pronto como opacado en sus relaciones sociales, con sus amigos, con su Eso, entorno, ¿sí? Como eso. si no hubiera resonancia en ellos, como que sintiera que tiene que estar jalando todo el tiempo, como no sé, ¿sí? Y de repente llega Marte allí y restaura esa energía. No sé, empiezo a recibir llamadas o algo y ya tengo que levantar incluso mi voz para poner algún límite o alguna cosa allí. Eh, Esto también puede significar como que Sagitario pudo haber perdido sueños, perdido ilusiones. Es como si hubiera dicho Sí, yo para qué sueño, yo para qué miro el futuro, para qué hago una previsión del futuro si nada de esto está sirviendo. Eh, y ha estado muchos meses como apagado en esa visión futurista. Llega Marte allí y es como si restaura el proceso de vuelve a soñar, vuelve a creer que sí se puede, vuelve a construir tu futuro, ¿sí? Y por otro lado también lo veo como esto de los padrinos mágicos que mencionabas. Es una nota. ajá. A mí me parece la casa 11 como que recibimos ayuda de un ángel, lo pones en términos de padrinos, pero es como si llegara un amigo, alguien que realmente nos cuida, nos protege, el ángel guardián, llamémoslo. Al entrar a restaurarse esta energía es como si tal vez para los Sagitarios llegara alguien, me encontrara con alguien, algo que de pronto me ayuda a reconstruirme y a volver a tener pasión, fuerza, dinamismo, capacidades, porque es una restauración marciana en casa 11, ¿no? Entonces es como me ayuda y me abraza y me dice, claro que puedes soñar, claro que puedes construir un futuro. Mm. En la casa 11 está el mecenas. También. Sí. Sí. Hay las cartas natales, como por ejemplo la de Antonio Gaudí, que él tuvo un impulso enorme de parte de la familia Güell, que le encargaba las obras, ¿no? La colonia Güell y cosas así por el estilo, ¿no? O sea, fue una persona apoyada por mecenas. Y él tenía el sol en la casa 11, Antonio Gaudí. Es una carta que le he estudiado bastante. Mm. Bueno, Acá me dicen, no ah, entendí que dice un comentario acá, no entendí ni forro de Géminis. Facilísimo, con Géminis lo único que hay que entender es que si es en casa 5 has tenido casi casi un año de no irradiar tu propia energía, de sentir que no impactas, que tus sueños y tus visiones no son tan bien reconocidas o que no te reconoces tampoco a ti mismo y que con el 22 de agosto, con la restauración del eclipse, es que empiezas a ver que tu brillo sí tiene impacto, que lo que vienes a hacer y tu creatividad tiene mucho más fuerza y que incluso puedes levantar la voz para decir lo mío vale.
e irradio mi percepción de las cosas. Sí. ¿no? Y puede ser que tampoco le interese, o sea, ser tomado en cuenta. Porque a veces el eclipse produce, como produce un vacío, ni lo busco. Eso que me Y estás lo, diciendo, Juan Carlos, yo ni lo busco. Eso podría también pasar. Bueno, ajá, estamos en Cáncer, vámonos para Cáncer, sí. la Ujú. casa 4 en Libra. Bueno, a Cáncer se le atribuye gran interés por asuntos familiares, pero más que grande, lo que pasa con Cáncer es que en la casa cuarta lo que se quiere es armonía, simpatía, paz, amabilidad, belleza, ¿no? O sea, para Cáncer no hay nada más hermoso y armónico que su sitio donde él va a descansar y la persona que él espera encontrar en ese sitio de confort, que es la casa cuarta, el sitio de confort. Y obviamente si ese punto está eclipsado, pues o te dejó de interesar o lo buscas y no lo encuentras, utilizando las dos versiones, ¿no? O me lo quitaron o lo tengo pero no lo veo. Mm. Sí, sí, Antonio. Ese, o sea, para Cáncer la casa 4 es una casa muy importante, esencial. O sea, es su refugio, su lugar seguro. ¿Sí? Entonces, es como si de alguna manera esos espacios tan íntimos y privados se hubieran visto nublados, em, apagados, sin sentido. Y ahora viene una restauración, lo cual hace con ese Marte que quiera retomar y rehacer espacios propios, espacios ya no respaldados por familiares o por personas del pasado, sino dónde está mi espacio propio y cómo lo creo, porque es Marte, Marte es un creador, Marte es un ejecutor, ¿sí? El que viene a respaldar ahí ese proceso. Entonces, yo diría que como es una casa 4 que es angular y que es el inicio de la manifestación de la vida, es donde el alma humana entra al mundo. Para mí esto representa con un Marte allí como que se abre un nuevo proceso para los cáncer, como si cáncer dijera, quiero tener una nueva casa, quiero tener un nuevo espacio, quiero tener un nuevo lugar seguro, creado por mí y para mí, y con mucho énfasis. ¿No? Me llega lo que estás diciendo por Cáncer, sí, me llega. Sí, no he sentido tanto la falta de casa como últimamente. Claro, cuando uno vive en un país que no es su país, no, no hace casa, ¿no? De hecho, aquí no tengo ninguna casa. En Venezuela sí. Y eso se siente. Bueno, nada. No sé cómo me va Fíjate, a llegar a la casa el 22 de agosto, compraré la lotería. Esa restauración es difícil. Bueno, nada. Esto habla un poco de que no es tanto lo que sucede, sino lo que uno siente, ¿verdad? mm, Sí. Bueno, y luego está Capricornio. Vamos a ver. Vale, que esto está en las metas. mm, Este, esta oscuridad está en lo que quiero alcanzar. No lo sé. mm. A mí me hace más eco lo de Cáncer que lo de Capricornio, para que vean. Sí, 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 sí. Aquí Antonio, para mí es Capricornio, fíjate, para Capricornio, así como para Cáncer, la casa 4 es muy importante, para Capricornio la casa 10 es lo esencial, es para lo que vino. O sea,
Capricornio vino a generar huella en este mundo. Tiene una necesidad de ser líder, de ser creador, de ser constructor. ¿Sí? Y entonces, al opacarse la casa 10 durante tantos meses, es como sentir que mi vida profesional, vocacional y laboral ha estado eclipsada, opacada por una cosa o la otra, que no encuentro un sentido a todo esto. Y llega Marte, o sea, esta llegada de Marte para Capricornio allí es poderosísima, porque Marte y Capricornio son, Marte está exaltado en Capricornio, es decir, tiene una capacidad de decir, bueno, vamos a manos a la obra, porque ahora sí ya reconecté, o sea, volvió la luz a esto, a este proyecto, a este propósito, a esta vocación, a este trabajo, a esta construcción. Entonces, yo diría que para Capricornio es una belleza de aspectos, ¿sabes? Es como vuelvo a reconectarme, vuelvo a mí, vuelvo a saber, vuelvo a sacar el guerrero, vuelvo a mirar qué es lo que hay que hacer. A ver si sale el tomo 4 de mi colección, ¿no? Yo llegué hasta el 3 y el tomo 4 ya Sí. está difícil. Eso, claro, tú eres un ascendente Capricornio, ¿no? Sí, sí, sí. He empezado a trabajar fuertemente este mes de julio, pero desde octubre hasta junio, o sea, lo que es mi parte profesional no ha tenido así. Bueno, el congreso fue en junio, ¿no? Sí, junio, julio se ha empezado a mover un poco, pero antes no tanto. Por supuesto que existe, ¿no? Pero bueno, al haber eclipse en Libra en mi casa 10 pues sí, está un poco apagado. Mm. A ver si le doy... Ahí tengo tu libro, Juan Carlos. Tu libro del 2024, el del año pasado. Lo tengo ahí, que todavía no te lo he enviado. Está ya dedicado y todo. Lo vas a recibir con la dedicatoria firmada en el 2024. Creo que se lo voy a dar a Martín ahora en Mallorca. Eso. Parece que yo llevé los libros a la librería para que los vendieran, ¿no? Y metí tu libro ahí. Y entonces tu libro estuvo en la librería. Hasta hace poco que me dijeron, mira, tengo un libro aquí que no lo puedo vender porque está dedicado a un tal Juan Carlos. Y bueno, mira, tu libro estuvo en la librería. Me lo, me lo entregaron hace poco en el Congreso de Madrid. Me lo entregaron porque la gente de la librería Epsilon fue al Congreso y me dijo, mira, aquí te devuelvo este libro. No lo puedo vender. Aquí lo tengo. Se lo puedes mandar con Rafael Aragón, porque es que creo que Martín Ochoa, por el accidente que sufrió y todo, le prohibieron viajar en avión durante más de Ah, 6 meses. sí. Sí, entonces Es que tuvo creo un que Martín no accidente. viaja. Yo no sabía. Tuvo un accidente hace como un mes, ya, no, 2 meses tal vez, sí. Vaya. Entonces en la bicicleta tuvo un golpe en la cabeza y entonces estuvo inconsciente y todo, y por esa razón, digamos, el médico, el neurólogo y el neurocirujano le recomendaron que no podía viajar por un tiempo, ¿sí? Pero Rafael Aragón vive en Madrid. No, él vive en Argentina, Digo, pero en Bogotá. vive en Argentina, pero Rafael Aragón es muy probable que venga ahora a Colombia en noviembre. Entonces, es toda una Vale. triangulación. Esto es peor que la astrología, trígono, sextil y cuadratura por ahí. No, bueno, si no, ponme la dirección y te lo mando por correo. Mira, menos mal que me lo dijiste, porque yo iba a hacer pasear esos libros ahora hasta Mallorca, para No, después volverlos a traer para acá. Digo, no puede ser. ¿Cuándo llegarán por fin? no, pero llévalo porque Rafael sí va a estar allá en Mallorca. Que pasa que no lo conozco mucho, sí, dale dos libros gruesos, porque está el de Martín y está el tuyo. No, yo hablo con él, no hay problema. Pregúntale. Ah, vale, ok, y me dice. Bueno, nada, tengo que poner a andar mi casa 10 y sacar el tomo 4.
Capricornio. Estoy aprendiendo un montón, sobre aspectos, Estoy aprendiendo un montón, porque no se aprende más que cuando uno escribe. Wow. A ver, y Antonio, y por cierto, esto que estamos hablando de la casa 10 es similar también a si te cae este eclipse encima de Saturno, ¿sí? Porque Saturno, digamos, se ha visto eclipsado en su capacidad de construcción y de, no sé, de practicidad en este mundo. Y ahorita que llegue Marte ahí encima, a restaurar la energía, es como de nuevo veo, veo que sí vale la pena construir y veo que sí vale la pena ordenarme y veo que sí vale la pena poner un calendario y hacer las cosas con juicio y hacerme cargo y responsable de mi vida, como si Marte le diera un gran apoyo a eso. O sea, si cae encima de tu Saturno esta restauración del eclipse, es un gran momento para ordenar tu vida, para reordenarte. Bueno, pasemos al siguiente. Ajá, los leo. Eh, Oye, Juan Carlos, pero tú no parece que tuvieras un eclipse en la casa 3. Tu casa 3 se mueve más que nunca. ¿Qué pasa? Tal A vez ver estoy, cómo me aclaras ese misterio. tal vez estoy trabajando más desde mi sol en Virgo. ¿Será verdad? O tal vez al tener un eclipse, también es muy probable que le esté dando más rienda suelta al obsesivo Plutón y al Urano que tengo ahí en casa 3 natal, ¿no? De alguna Ah, forma. vale. Mm, Claro, es que si uno tiene una casa, mira, esto es un problema interesante. Tiene una casa 3 en Libra. La cúspide está en Libra, regida por Venus, Venus está en alguna parte. Pero luego en esa misma casa hay otros planetas, pues esos otros planetas funcionan, ¿no? sí. mm. Sí, Claro. yo creo que lo que sí ha pasado, Antonio, con un eclipse en casa 3 es que hay cosas y preceptos y ideas de las cuales como que se eclipsaron, ¿sí? Y al eclipsarse en esas ideas, no queda otra que empezar a buscar en la oscuridad a ver qué encuentro para, para agarrar. Entonces, Sí. de alguna manera, yo creo que la reconstrucción ahorita con Marte entrando allí es como encontrar algunos estudios, algunas ideas, algunos temas que terminan dándome una capacidad de ver. Es que se eclipse la casa 3 es también eclipsarse la forma como estoy leyendo el mundo. Y yo creo Correcto. que cuando llega a restaurarse Marte allí, es como volver a tener otra visión con unos estudios que ya empiezo a mirar que me ayudan a darle sentido a mi entorno de otro ángulo, desde otro ángulo. Bueno. Es que, fíjate, estoy en este momento haciendo un diplomado con un médico psiquiatra y me ha encantado, es de psicosomática y de terapia breve, de terapia psicológica breve, que me ha fascinado y me derrumbó y venía yo con un derrumbe de ideas. Yo he tenido desde octubre a la fecha un derrumbe total de muchos preceptos, de muchas cosas que se me han venido cayendo poco a poco, e incluso de cosas de pares, de personas, de amigos y de situaciones que yo consideraba fijas, como, no sé, y se cayeron. Se cayeron muchas cosas que me ha permitido ver desde otro ángulo la vida. Y Ujú. este diplomado que estoy haciendo en este momento también pues, me está cambiando una percepción total. Entonces, lo veo como por ese lado. Pero vamos a esperar al 22 y yo mm, te voy a hacer un buen resumen detallado de cómo vea la restauración en mí. Bueno, este proceso promete, promete. Claro, si no tuvieras esos otros planetas en la casa 3,
y hay un eclipse en esa casa, podría haber sido más desolador, pues, ¿no? Se me fueron las ideas, o sea, me siento un poco con un gran signo de interrogación en el mundo del pensamiento. Al haber otros planetas y otros recursos, sobre todo Plutón, pues se nota pues un proceso diferente, un equilibrio que si se baja por aquí, pues entonces se sube por acá. Mm. Bueno, pero lo que se puede experimentar es soledad o falta de orientación cuando se eclipsa la casa número 3. Y los acuarios, fíjate, yo tengo a Libra, mi Neptuno en Libra, que es el planeta eclipsado, ocupa mi casa 9, no ocupa la 10, ocupa la 9. O sea, quizás yo me voy a sentir más identificado con este, Mm. aunque mi ascendente esté en Capricornio. Eh, pero no sé, no lo he pensado, no lo he pensado. Vamos a ver, voy a decir lo que yo creo, pero no hay cosa peor que autoanalizarse. Es mejor que lo diga otro. Y después tú me dices, y estoy seguro que a lo mejor voy a comprenderlo mejor cuando lo digas tú. Pero un eclipse en la casa 9, ¿qué podría ser? Una falta de apertura al universo, una especie de o tengo una ventana que da hacia el universo y me corrieron una cortina, me pusieron una cortina negra y entonces no veo hacia el mundo. Es posible, de hecho este año, eh, bueno, pero sí he viajado, sí estuve en Italia a finales del 2024. Fue dificilísimo ese viaje a Italia, ¿eh? Eso sí lo puedo decir. Ese viaje fue contra viento y marea. De hecho, hubo un pasaje que lo perdí y lo tuve que volver a comprar. Bueno, no voy a echar toda la historia, pero tuve muchas dificultades. Y lo más notable es que perdí el vuelo de ida lo perdí. Y ya tenía el de regreso, entonces ¿qué iba a hacer? ¿Perder también el regreso? Pues tuve que pagar otro viaje de ida. Sí, fue muy. Es que al eclipse producir una oscuridad, claro, a veces las cosas pasan, pero pasan con mucha dificultad. Ahora me estoy acordando mientras hablo, es que es increíble que como uno aprende cuando hacer un programa te obliga a reflexionar sobre el asunto, ¿no? Hacer un video como este, ¿no? Sí, mi viaje a Italia estuvo lleno de problemas. Sí, La esposa de la persona, yo iba a casa de un amigo, pues la esposa de ese amigo tuvo un accidente y no se podía mover. Y mi amigo no podía salir. Entonces yo llegué a su casa, pero él no salía conmigo. Tenía que salir yo con María Elena y a pasear, pero ellos no podían porque la señora estaba imposibilitada. O sea, fue un viaje difícil. De esos que tú haces con mucha ilusión, pero después que encuentras dificultades bastantes. interesante. Bueno, ya di mi experiencia Mira, del Eclipse 9. sí, yo creo que la casa 9 es una casa poderosísima, es una casa de fuego. O sea, lo que es la 1, la 5 y la 9 son casas en representación de Aries, Leo y Sagitario. Y son casas de un nacimiento de la expresión del individuo. En la casa 1 es el yo soy, en la casa 5 cómo irradio y en la casa 9 la vocación y hacia dónde me dirijo, la dirección de vida, el sentido que me da la vida y por eso le apunto con toda. O sea, es una casa muy poderosa. Lo que sucede en la casa 9 hace que tú hagas lo que tengas que hacer, no importa el sacrificio que haya que hacer, porque tiene un sentido, tiene un propósito, tiene una visión. Entonces, que se nuble la visión es gravísimo.
porque es como que se nubla y ¿para qué hago algo? Tiene sentido, ¿sí? Entonces se apaga un poco la voluntad eh, y la capacidad de hacer sacrificios en la vida por algo, se apaga. Eh, el hecho de que llegue Marte a restaurar este punto es como vuelvo a encontrar el para qué y el porqué de las cosas. Vuelvo a encontrar un propósito. Es la logoterapia de Víctor Frank, la casa 9. Es como se restaura la fe, la esperanza. Se restaura también como una conexión con una inteligencia superior o con una filosofía de vida en donde me siento acogido, contenido. Yo pensaría que incluso el vuelo, la pérdida del vuelo y esto, sí, fíjate que simbólicamente era lo que hablábamos, ¿no? Si tú decías alguna vez que hablábamos de Sagitario, que si los antiguos hubieran hecho esos símbolos en este momento, en lugar de poner un caballo, habrían puesto un avión en la casa en Sí. Sagitario. Sí. Sí, porque fíjate que perder el avión es como, no sé, es perder una dirección, como perder un sentido, es como hay algo que se nubló allí, ¿sí? Y que me recuestiono, y entonces, ¿qué hago? ¿Vuelvo y compro el pasaje o definitivamente pierdo esto? ¿Sí? Esos cuestionamientos son muy simbólicos, Sí. ¿sí? Porque terminan es como diciendo, no sé, ¿sigo en este proceso o definitivamente ya estoy tan cansado que no quisiera? Ya nada, o sea, vámonos para la casa más bien, ¿sí? Eh, pero dijiste, no, vamos con valentía, vamos, porque es Marte el que va a restaurar este proceso, ¿sí? Es como, vamos con trabajo, vamos con acciones, ¿sí? Y tal vez lo que viene a pasar ahora el 22 de agosto es esto, ¿no? Es como, eh, recupero una energía que consideraba perdida, recupero un sentido que consideraba poco valioso y que me reestructura, me vuelve a dar ánimo. Y quería aclarar que yo no perdí el viaje porque llegué tarde, llegué bien temprano, pero fui con mi coche, tenía que dejarlo en el parking de larga duración y cuando llegué al parking de larga duración no abría y no abría. Era porque había escrito mal la hora de entrada y en vez de poner era como las 8 de la mañana, decía las 11. Eso fue un error de tipeo en el momento de reservar el parking. Entonces no se abría y no se abría y no se abría. Tuve que ir a la oficina a reclamar. Me dijeron que eso no se podía arreglar. No hallaba qué hacer, ¿sabes? Estaba con mi coche Ujú. y no tenía dónde dejarlo porque si lo dejaba en el parking normal es que me iban a cobrar un dineral. Entonces, pues tuve que buscar una solución. No, no me acuerdo qué fue lo que hice. Bueno, es que la historia es larga y no voy a dar detalles. Pero el caso es que me tuve que regresar y pagar otro pasaje. Y todo empezó por ese error. Bueno, nada. Este, algunos me dirán, Antonio, pero tú eres astrólogo y tenías un eclipse en tu casa 9 y tú programaste un viaje. Sí, sí, porque el viaje fue en octubre, a finales de octubre del 2024 y el eclipse fue el 2 de octubre. O sea, yo sabía que tenía el eclipse. Lo hice simplemente por ver qué pasaba. No A ver, o solamente por sea, eso, o Antonio, sea, es que yo sí creo que hay que curiosidad, y vivir. dije, si pierdo el viaje, por lo menos gano experiencia en astrología. Pues gané experiencia en astrología. Me salió cara, pero así fue. Vas a darte cuenta, como es casa 9 y es un pensamiento tan simbólico, que todo lo contrario, apenas llegue Marte allí, va a decir, no te salió cara, generó experiencias, generó, Sí, sí, claro, claro. generó Si símbolos y de pierdes, no pronto, pierdas la experiencia. y yo creo que incluso en la recuperación de la energía marciana, con la energía marciana ahí, es como, wow, ahora entiendo por qué pasó esto, aquello y lo otro. Es como, se arma el rompecabezas, porque eso es muy de casa 9 también,
de encontrar esa pieza que me faltaba para entender. ¿Sí? Y esto sí me encanta lo que acabas de decir, Antonio, porque yo creo que nunca debe uno dejar de vivir algo que su corazón lo llama a vivir porque lo vio en astrología. O sea, Sí, ¿verdad? eh, no, es que, porque entonces es como, ¿qué crees que nosotros con esta mente tan pequeñita y con nuestras percepciones tan cerradas y tan cortas, somos más que la vida? Y la vida es el corazón y la vida es la pasión con la que se le pone a las cosas. Entonces, poner en una balanza que por ver un aspecto astrológico voy a dejar de vivir, eso es nocivísimo, ¿sabes? Yo no creo que esa sea la ruta. Yo creo que por encima de lo que yo pueda ver astrológicamente está el corazón, por encima de la vida. ¿Sí? Y te aseguro que esas experiencias, con todo y que fueron difíciles, dejan huella y dejan un recuerdo. Y el recuerdo para los paseos y para las cosas, así como dicen acá en Colombia, todo hace parte del paseo. Uno no debe estar pensando en que todo tiene que salir bien y correcto y todo es felicidad. Parte del paseo es el caos, cómo lo solucioné, el estrés que generó, todo eso hace parte de una experiencia. Bastante. Sí. Y ¿sabes una cosa? Cuando regresé del viaje, que fue a Florencia, cuando regresé, se nos ocurrió a Marilena y a mí ver por la televisión la serie que se llama Los Médicis, que es la historia de la familia Médicis. Y fue increíble ver la historia de la familia después de haber estado en Florencia. Y me di cuenta de cantidad de cosas sobre la ciudad que ya había visitado, ¿no? Fue toda una experiencia. Es la tercera vez que yo voy a Florencia y creo que fue la vez que yo más Mm. comprendí, pues, son los fiorentinos, cómo son la gente de ahí, cómo funcionan, la historia de la familia Medici, el arte de esa familia, el arte y el poder. Es una familia dedicada al arte y al poder. Mm. Eran banqueros y al mismo tiempo eran protectores de grandes artistas. Oye. Increíble. Bueno, nada, sigamos adelante. Vámonos con los últimos dos signos, ¿no? Mm. Virgo, te toca a ti los últimos, ¿sabes? Oye, en casa 2 lo que tiene, el tener. Virgo tiene una cosa muy bonita, que lo que tiene lo comparte. Es Libra en casa 2. O sea, Virgo es un signo que siempre está abierto a pensar de que si es mío, también puede ser tuyo. Eso es algo que yo lo aprendí muchísimo de una alumna que tuve yo, Virgo, hace muchísimo tiempo, que me mostró eso de una manera tan palpable. Bueno, y luego tengo otro amigo que me lo está enseñando ahora, ¿no? Pero es muy cierto, o sea, Virgo tiene eso. Bueno, pero aparte de eso, ¿qué pasa si se eclipsa la casa 2? Entonces, uno dice que es el tener, pero lo que pasa es que la casa 2 es más el obtener que el tener solamente, porque el tener almacenado va más a la casa cuarta. En cambio, el obtener, es decir, el tener cuando ese tener es crecimiento a la vez, es ganancia, sí está asociado a la casa 2. Y bueno, por eso es que Virgo es el signo que le gusta poseer cosas bonitas, compartir lo que tiene, a veces poseer obras de arte. Es increíble la cantidad de personas de signo Virgo que yo conozco que poseen obras de arte. Yo tenía una amiga que en su casa todo su dinero lo había invertido en cuadros de artistas famosos y en su casa estaban todos los cuadros ahí. Por cierto, ella tenía una fortuna en las paredes y me dijo que lo tenía todo asegurado. Bueno, está bien. Entonces, claro, si eso se eclipsa, pues se produce un vacío en todo esto que estoy diciendo. Es que el eclipse al final es fácil de entender. Se produce una oscuridad en un campo de experiencias que tienen las características de Libra, en este caso, aplicadas a lo que significa la casa 2.
Eso es. Mm, mm. Ahora que Sí. lo diga un Virgo en persona. Yo creo que se eclipse la casa 2, se eclipsa la valoración. Es posible que no te estés valorando lo suficiente o que sientas que lo que das no está siendo valorado de la mejor Ah, forma. claro. ¿Sí? Entonces, con una restauración de Marte allí, em, yo creo que se pone en evidencia que claro que sí hay valor de por medio en todo lo que has estado haciendo y todo lo que has estado entregando, y viene a ser un proceso como de reconciliación y de recuperación de valores y de un retorno de inversión también viene a ser ahí, como vengo a sentir em, que es valioso el trabajo. ¿M? Ahora, hay otro tema acá también, ¿no? La casa 2 es donde aprendemos a retener o a, o, o a ser también disolutos con las cosas, ¿sí? Esa es una función de los intestinos, fíjate. En el intestino se retiene para discernir lo útil de lo inútil Ujú, y después para expulsar. ¿Cuántas veces no sabemos retener las cosas? Entonces no podemos tener ahorros, por ejemplo, o simplemente hablamos de una manera absurda en frente del otro, no retenemos la información. O sea, es como si fuéramos diarreicos. Sí. Eh, ujú. o cuántas veces retenemos tanto la información o las cosas que sufrimos es de un estreñimiento, porque estamos reteniendo las cosas. Entonces, para mí todo esto tiene que ver con la casa 2 y generar una ruptura de la continuidad em, con un eclipse allí. Es como ver qué tanto estoy reteniendo en mi vida o qué tanto no retengo y simplemente paso por encima de las cosas sin tener en cuenta. La reconstrucción con Marte allí me da la capacidad de poder volver a ver ese equilibrio que debo generar entre la retención y el expulsar y el dar. ¿Sí? Eh, y qué tanto también estoy apretando mis recursos o perdiéndome en un gasto sin medidas. Y entonces al llegar Marte allí, pues lo veo y trabajo en pro de ello. Bueno, en septiembre tendremos más detalles. Eso ahí les contaré. Si pasó el estreñimiento o si pasó la diarrea. Bueno, cuando yo he visto casos de eclipses en casa 8 que me ha llamado la atención porque la persona ignora que lo ajeno tenga algo que ver en su vida. Entonces, no miden las consecuencias de las acciones de los demás en la vida de ellos. Eso lo he visto en general. O sea, personas que actúan como que si las demás personas no existieran o las demás personas no, o sea, sí existen, pero no pueden hacer nada para impedirme que yo controle todo. Porque fíjense que la casa 2 tiene que ver mucho con el mundo que yo controlo, mientras que la casa 8 es lo que controlan los demás, es lo ajeno. En la casa 8 hay un significado como de entrega, como ¿cómo se dice? De aceptar lo que ocurre por manos o por voluntades de otras personas. Entonces, cuando lo que pasa en la vida de uno, que es por causa de otras personas, se ignora, pues yo voy por la vida como que si pudiera hacer todo lo que a mí se me antoje. Así. Eso creo que le podría pasar a un Piscis. No lo sé, no lo sé. La verdad es que en este momento no tengo Piscis
conviviendo cerca para yo tener alguna referencia, pero eso es lo que se me ocurre. ¿Tú conoces algún Piscis? Sí, sí, muy cerquita. Muy cerquita. Sí, Luisa Fernanda es Piscis, sí, es un sol en Piscis. Ay, sí, ¿verdad? Y ahora se va a volver Storm, Tormenta, la de los X-Men, porque es un sol en Piscis, conjunción Venus y Nodo, y Urano entrando en Géminis está haciéndole cuadratura a todo. Entonces ahí Y me hay dijo, eso de que no tome en cuenta las gestiones de las demás personas en su vida. yo No pienso sé. que sí, 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 sí. Yo veo un poco ese análisis que tú haces, me parece interesante, lo voy a reflexionar desde esa perspectiva. Y hay otro que me parece que tiene que ver con la casa 8 como símbolo de transformación, de cambio, de regeneración. Es como si se estuvieran viendo eclipsadas las capacidades de hacer, em, de decir, de cerrar capítulos. Ahora que llega Marte el 22, es como si Pisces tuviera la conciencia y la necesidad de decir, claro que sí, aquí hay un antes y un después. O sea, lo que hace la casa 8, ¿no? Muero en una percepción para despertar en otra. Eh, cambiar. Es un cambio trascendental. O sea, por eso la casa 8 es la casa de la muerte. Muerte no quiere decir muerte física. Quiere decir, muero en una percepción, en un rol que tenía. Y abro por la posibilidad para otro rol. Tener una reactivación con Marte allí, eso es muy fuerte. Porque Marte es el que corta, Sí, el que hace, el que ejerce. sí. Bueno, mi curso de tarot empezó ayer, pero todavía se pueden integrar. La primera clase está en YouTube, la pueden ver. La monté esta mañana. La monté muy rápido, ¿eh? Creo que la voy a corregir y después la voy a montar un poco mejor. Pero la primera clase está en YouTube y tiene esta misma foto. Y creo que si ven ahí está toda la información. Así que no voy a seguir hablando de esto. Y se terminó. Se terminó por lo menos esto. No significa que no podamos sacar algunas conclusiones o algunas reflexiones. A veces al final eso es importante. Exacto. Voy a dejar de compartir para que... Uy, ¿qué Listo. pasó? ¿Ya? Ah, unas reflexiones finales sobre el eclipse signo por signo. Nunca es tan impactante como el eclipse en un punto de tu carta. Eso no hay ninguna duda. Es- el eclipse tiene un orbe de 4 o 5 grados máximo y si te cae ahí se siente. En el caso mío, sobre Neptuno, conté la historia del viaje y podría contar muchas más cosas, ¿eh? Neptuno rige mi casa 2, por lo tanto mi parte económica de crecimiento económico tampoco está muy bien. No tengo nada que ocultar. Ahí está el eclipse sobre la gente de mi casa 2. Así que estoy esperando el 22 de agosto. Yo creo que este es un momento del 22 de agosto más interesante y más importante que el propio eclipse. El propio eclipse nos deja en un espacio abandonado y en un espacio oculto. ¿Sí? Y el hecho de que llegue un planeta a restaurar la energía es una gracia, es un gusto, es una invitación de la vida, sobre todo Marte, que gracias a Marte nacemos, gracias a Marte abrimos, cortamos, nos atrevemos, tenemos el coraje, la fuerza, la vitalidad. Entonces, que sea Marte el que restaure este punto oscuro, para mí es digno de referenciarlo como una recarga de energía, de potencia. Es que este eclipse es muy singular. Es primero largo, mucho tiempo con aquello vacío, y luego, cuando por fin se termina,
se termina a lo marciano. Entonces, es una oportunidad muy buena para validar lo que hemos repetido. Yo me acuerdo del eclipse del 2023, 2024. Eran eclipses que en un par de semanas ya llegaba Venus y Mercurio. Entonces, claro, uno hablaba de pérdidas, pero a veces uno ni se da cuenta de lo que ha perdido, porque en una semana no te das cuenta. Pero en 9, 10 meses como este, sí te das cuenta que has estado viviendo un vacío en una parte de tu vida, ¿no? Y cuando por fin aquello cambia a través de Marte, también te das cuenta del cambio. Por lo tanto, esto es un eclipse oportunidad para aprender, importantísimo para todos los que nos interesa este tema. Bellísimo encuentro, muchas gracias, Antonio. Yo creo que lo más importante y lo que rescato más importante de estos dos encuentros es que le estamos dando un énfasis a no solamente quedarnos hablando de un eclipse que sucedió ya en octubre, que hicimos un programa al respecto en ese momento, sino que le estamos Sí, dando énfasis a la recuperación. Y estos son unos temas que tú los abordaste en tu libro de Luces y Sombras, que para mí es un referente en el estudio de los eclipses a nivel de la astrología humanista. Y le recomiendo a todas las personas que quieran investigar más sobre los eclipses para saber un poco qué significa mi eclipse prenatal, mi eclipse postnatal, ese libro. aquí Sí. está. Para mí es el de los mejores libros que he leído al respecto de eclipses en astrología. Bueno, y amigos que nos escuchan, ustedes tienen una tarea. Hacer un análisis de la restauración. Mira, y es que, bueno, también podemos mirarlo hacia atrás, ¿no? Tú mencionabas este otro eclipse que se hizo con unas características muy similares. Por supuesto, ningún tiempo es igual al otro. Sin embargo, puede servir de ayuda entender lo que sucedió con el eclipse del 2005 que se restauró en agosto del 2020, del En 2006. septiembre, sí, Perdón, septiembre del 2006. en 2006. Hay que buscar las fotos de esa época para ver en qué andábamos. Sí, Gracias, Antonio. gracias a ti, Juan Carlos, una vez más. Y bueno, buscamos una buena fecha. Buscamos la fecha, ahora la miramos para hacer el análisis de la restauración. Exacto. Y Bueno, recuerden que la restauración se va a hacer con lo que ustedes digan, así que estaremos pendientes. Antonio, yo estoy viendo que Antenito creció, ¿cierto? ¿Era más pequeñito o era porque estaba más atrás? Es que lo veo aquí al No, lado no, tuyo. no, no ha crecido, no ha crecido. Es igual, Era igual, es que estaba más atrás es entonces. igual, sí. Bueno, muy bien. Un gran abrazo, Antonio, y nos vemos entonces en la próxima oportunidad. Igualmente. Gracias a toda nuestra audiencia que siguieron este programa tan atentos como siempre.